Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Me presento, mi nombre es Tomás y soy la persona atrás del proyecto de terrarios como el Mojito. Hoy les ofrezco un video mostrándoles las plantas que viven en este invernadero que está atrás mío y lo digo un poco de esta manera para evitar decir la palabra colección. Yo no me considero un coleccionista de plantas, no me interesa tener todas las especies pertenecientes a un género, no me interesa tener las plantas más raras, sino que me gusta tener aquellas plantas que me hacen feliz. Soy también una persona que trabaja con plantas, soy un horticultor y me dedico a la producción y propagación de plantas para terrarios. Y a diferencia de esas plantas que tienen un rol muy instrumental para mí, ¿cierto? Porque están muy subordinadas a los proyectos que yo voy a hacer, las plantas que están atrás mío tienen una vida más relajada y en ese sentido no espero necesariamente gran cosa de ellas. Pero sí son plantas que reúnen ciertas características que para mí las hacen especiales porque de alguna u otra forma me hablan de la historia evolutiva que hay detrás de estas especies para llegar al lugar donde están. Hoy no están en su hábitat original como es hoy, estamos en Santiago de Chile, estamos en el mes de junio, acá dentro del invernadero en este momento hay 19.5 grados Celsius, afuera hay entre 12 a 14 grados y en ese sentido hay una especie de lucha o de esfuerzo por mi parte para generar el ambiente lo más óptimo posible para cultivar este tipo de plantas. Y la razón de mis esfuerzos no es otra que ver las plantas felices. No me gusta tener plantas que estén moribundas. Y también, en la medida en que las plantas crecen felices, vigorosas y sanas, estas plantas puedan mostrarme a través de su crecimiento todos esos pequeños detalles que me van a contar más de su historia, me van a contar más respecto a cómo este individuo, esta especie o este grupo en particular llegó a ser lo que era. Para eso, siempre es bueno tener como fondo la historia de la evolución de las plantas, ¿cierto? Para comprender por qué, por ejemplo, un cactus es una planta altamente adaptada a su ambiente, es esencial entender que las plantas son seres vivos que evolucionaron a partir de las algas verdes que vivían bajo el agua. Y en ese sentido, la historia de la evolución de las plantas puede leerse un poco como la historia de la colonización de las superficies terrestres, ¿cierto? Las plantas son seres que surgen del agua, pero en su historia consiguen llevar a cabo diferentes tipos de mecanismos de adaptación que las hacen cada vez más aptas para vivir en superficies cada vez más hostiles. En ese sentido, se podría decir de forma muy simplista que las plantas más evolucionadas son las plantas que poseen características que las hacen aptas para vivir en los ambientes más hostiles. Por ejemplo, los cactus en los desiertos de América, las euforbias en los desiertos de África, los diferentes tipos de pastos en las praderas alpinas, andinas, que son ambientes hostiles también, y también las plantas epífitas, que son plantas que de alguna forma se despegan del suelo y comienzan a colonizar los ambientes más aéreos suspendidos en el aire. Ahora, la mayor diversidad de plantas epífitas se da en las selvas lluviosas, en los bosques lluviosos de América y de Asia. Y en ese sentido son plantas que viven en ambientes que son totalmente aptos para este tipo de plantas, pero dentro de este ambiente estas plantas se enfocan en colonizar las pequeñas superficies que quedan disponibles, que en este caso son los troncos, las ramas y las copas de los árboles. Y en general las plantas que tengo atrás mío son plantas en su mayoría epífitas, no son necesariamente 100% epífitas, hay muchas que son ocasionalmente epífitas, se les denomina facultativamente epífitas o epífitas facultativas. Y como plantas epífitas encierran varias características que nos cuentan como su historia evolutiva, ¿cierto? La forma, por ejemplo, en cómo retienen agua en sus tejidos o en sus raíces, la forma en cómo protegen sus hojas de la radiación solar o de la radiación UV, la forma en cómo se adosan en la superficie, el tipo de flor que producen y el tipo de semilla que producen y cómo esta semilla puede o no germinar sobre superficies tan poco convencionales como la rama de un árbol.
Entonces, básicamente las plantas que están acá atrás las tengo porque son plantas que me cuentan esta historia, me la cuentan de una u otra manera. Además de ser plantas epífitas, todas estas plantas, en este caso son angiospermas, son plantas con flores, y en ese sentido, siempre las plantas con flores son plantas que están profundamente involucradas con otros seres vivos en sus procesos vitales, ¿cierto? La planta debe ser polinizada por un tipo de ser vivo, el fruto debe ser ingerido por otro, y ese fruto tiene que ser digerido y depositado sobre otra superficie, sobre una superficie particular para poder germinar. Y nada, básicamente para mí tener plantas es investigar, aprender y dejarse fascinar por esta historia, y quería partir un poco por eso antes de mostrar las plantas para que se hicieran una idea de qué es lo que me motiva a mí a llevar a cabo estos esfuerzos, porque al final es un esfuerzo. Estamos en un clima en el que naturalmente, un clima que es naturalmente muy hostil para este tipo de planta, y acá este invernadero está adaptado para ellas, está climatizado, tiene un calefactor de 400 watts que mantiene una temperatura entre 18 a 22 grados Celsius. Si afuera llegan a ser 0 grados, esto no va a bajar de 16 grados. Y en verano tenemos extracción de aire y humidificación para mantener el ambiente un poco más fresco de lo normal. Lo ideal es que no pase los 30 grados Celsius, y si estamos ya cerca de los 30 grados, intento mantener una humedad relativa que esté dentro del 80 al 90%. Ahora en invierno el humidificador está apagado, no es necesario, la humedad se da un poco por defecto, y es mucho más fácil, solo debo preocuparme de la ventilación, la recirculación de aire, que es un elemento clave cuando tú cultivas plantas epífitas, porque son plantas que viven en ambientes que tienen mucha brisa naturalmente, y la temperatura. Así que eso, sin nada más que agregar, vamos a ir adentro y les voy a ir mostrando algunas de estas plantas y cuáles son las características que a mí más me llaman la atención de ellas. Bien, vamos a comenzar y vamos a partir por las tilancias. Vamos a partir por una de las tilancias más conocidas. Esta es tilancia xerográfica, es la tilancia más grande, le llaman la reina de las tilancias, y este ejemplar por lo menos floreció en verano. Las flores las polinicé y intenté germinar las semillas. Sinceramente no me fue muy bien. Estas semillas tienen que germinar particularmente en madera, y intenté hacerlo en diferentes tipos de madera porque no sabía bien cuál iba a funcionar mejor. Y de creo los 4 experimentos que hice, 3 fallaron, y solamente me queda por aquí uno que dudo que lo puedan apreciar en cámara, pero debo tener aproximadamente unas 10 tilancias xerográficas guaguas creciendo hace como un año. Después vamos a ver otros tipos de tilancias. Tenemos la clásica tilancia ionanta, que es una de las tilancias más conocidas como plantas de interior, preciosa, muy fácil de florecer, y es una planta que constantemente está sacando hijuelos que se pueden ir separando. Y esta variedad, que es la tilancia ionanta escaposa, que es una variedad tipo de esta que crece solamente en las selvas de Oaxaca, si no me equivoco. Preciosa. Después tenemos tilancia capitata, que normalmente suele ser un poco más rojiza o rosada en el centro. Esta la tengo hace aproximadamente un año, y al principio me costó bastante hacer que creciera porque no me quedaba tan claro por el tipo de coloración que tiene la hoja si prefería mucha luz o poca luz. Pasa con las tilancias que a grandes rasgos, o a muy grandes rasgos, hay dos tipos. Tenemos las tilancias que son como esta es una tilancia cuya especie desconozco, fue un regalo, que son blancas porque están llenas de pequeñas escamas que atrapan la humedad, son en verdad tricomas. Y mientras más tricomatosa es la tilancia, probablemente es para estar expuesta a más luz solar. En cambio, mientras más verde es una tilancia, más probablemente es una planta que preferiría estar a la sombra. Por ejemplo, acá tenemos una tilancia cianea, ¿cierto? Esta es una de las tilancias más comunes. He visto muchas veces que la gente reproduce, o sea, cultiva esta planta en macetas. Se puede, si es que el sustrato es muy drenante, pero la planta crece muy, muy bien atrapada, adosada a un tronco. Y por su coloración y por la relativa escasa cantidad de tricomas en las hojas, podemos asumir de que es una planta que no toleraría normalmente estar a la luz solar. Y tenemos también una de mis tilancias favoritas, que es la tilancia caput medusae, que es una tilancia también nativa de Oaxaca, de México.
por su coloración podemos adivinar de qué es el tipo de tilancia que prefiere estar en un lugar relativamente soleado. Y es una planta que de hecho crece en desiertos, con la única diferencia de que son desiertos que tienen una temporada lluviosa y una temporada seca, pero son templados, no tienen temperaturas frías normalmente. Y también tenemos este pequeño conglomerado. Acá tenemos tilancias más pequeñas. Esta es la clásica tilancia usneoide, ¿cierto? Es como el musgo español que le llaman, que es muy común verla colgando de los árboles, similando una especie de líquen. Tenemos esta pequeñita de acá, que es una tilancia retorta, que es una tilancia muy común en árboles, en planos urbanos, en autopistas, en zonas subtropicales como Brasil, el norte de Argentina, Bolivia, Perú. Y tenemos también esta tilancia, que es más grande, que desconozco el nombre, pero que amo profundamente. Tengo muchos ejemplares de estas cultivadas de semillas germinando. Todas estas tilancias están acá en un lugar con una humedad relativa que nunca baja el 70%. En estas fechas las riego muy poco, probablemente las rocío una vez cada 3 semanas aproximadamente con el agua de mejor calidad que tenga a disposición, que normalmente es agua filtrada. Y son plantas que no toleran para nada el frío y requieren abundante luz para florecer. Como son plantas que dan hijos solamente una vez que florecen, uno siempre quiere inducir la floración aunque no vaya a germinar las semillas, aunque no vaya a polinizar la planta, porque básicamente es el primer paso para poder ir reproduciéndolas a largo plazo. Y las tilancias son plantas que a mí me gusta ocupar en terrarios, pero no siempre se pueden utilizar. O sea, una de esta coloración, por ejemplo, dentro de un terrario va a tender a sufrir porque, como les decía, mientras más tricomatosa es, requiere ambientes más iluminados, pero también con más variación de parámetros. Cuando digo variación de parámetros me refiero al hecho de que en la naturaleza humedad, temperatura son vectores que varían durante el día. En un terrario esto es muy homogéneo, no varía durante el día y eso le genera un problema a la planta. Lo siguiente van a ser las bromelias y las voy a ir sacando un poco de acá para ir mostrándoles algunas. Hay diferentes tipos de bromelias de diferentes familias. Acá tenemos esta gigante que es una Guzmania lingulata, creo que es la bromelia que en su forma adulta es más grande de las que tengo acá y todavía no ha florecido y no me ha dado hijuelos. Este tipo de bromelias tienen en el centro, en su interior, un tanque donde van colectando el agua lluvia y en ese sentido la planta utiliza las raíces más que nada para adherirse a la superficie, pero se hidrata a través de esta copa que construye. Por otro lado, esta forma, que es muy abierta, en el aire tiende a atrapar la hojarasca que cae de los árboles y esta hojarasca atrapada en las hojas sumada a la lluvia y a la lixiviación constante del agua tiende a generar un humus que se acumula entre medio de las hojas y que tiende a nutrir la planta. Entonces la planta, por su forma y por su hábito de crecimiento, soluciona los problemas de nutrición e hidratación. Además, es una planta que tiene una cutícula muy gruesa, las hojas son relativamente cerosas y aserradas, lo que permite que las cosas se queden atrapadas y que si recibe sol directo, la planta no va a tender a deshidratarse por la protección de su cutícula. Vamos a sacar esta mejor. Tenemos este tipo de Neorregelia ampullata. Esta es una ampullata grande, es una forma de mayor tamaño que la ampullata regular, que es mucho más pequeña. Si se fijan, es muy aserrada, tiene púas que crecen todas hacia el mismo costado. También atrapa materia orgánica, también atrapa el agua en el centro y es roja. Normalmente esta coloración se debe a la generación de un pigmento que se llaman antocianinas, que protege a la planta frente a la radiación solar más elevada, por lo que cuando vemos neorregelias o bromelias de este color, asumimos que están en un lugar más alto en el dosel del bosque. Esta es una de mis favoritas porque siempre me recuerda un poco por las púas que tiene a las puyas, que es una bromelia nativa de Chile que no crece de forma epífita. Bueno, hay una que sí, que se llama fascicularia bicolor, no es una puya, así que en realidad no, pero tiene muchas púas. Y acá las bromelias en Chile son malvadas. Si tú te caes arriba de una, no vas a salir ileso, créeme. Vamos a ir devolviendo cada cosa que saquemos. Éjale. Bueno, acá todo bota agua. Tenemos también este tipo de bromelias. Esto es una bromelia ornamental muy popular en el mundo. Esto es una
Neorragelia cariloniae, sí. Normalmente este tipo de neorragelias yo las he visto más que nada plantadas cerca del suelo. La floración de esta neorragelia se da en el centro de la copa y es muy baja, de hecho casi ni siquiera se ve desde dentro. Esta ya floreció, saca flores muy chiquititas y lo sabemos porque además ya está sacando hijuelos por el costado. Esto solamente sucede una vez que la neorragelia ya floreció. Y acá vemos esta coloración roja, normalmente esto confunde a la gente, hace pensar de que esto es una flor, no es una flor, pero sí es una forma de atraer a los polinizadores, porque las flores en sí son muy pequeñas, prácticamente no llaman la atención. El rojo normalmente está asociado a los picaflores, ¿cierto? Entonces esta neurogenia construye una señal permanente para inducir a los polinizadores a que revisen si hay flores en su interior, que como mencionaba anteriormente, no llaman casi nada la atención porque son muy pequeñas. Después tenemos esta es una tilancia, o sea, una tilancia, una Aegmea fasciata, ¿cierto? Es una Aegmea bastante común, es una de las más resistentes, por lo menos en Chile aguanta algunas condiciones de exterior. Es una planta bastante tricomatosa, como pueden ver. Todas estas escamas ayudan a la planta a atrapar humedad ambiental. Son plantas que hacen fotosíntesis CAM y también colecta el agua en su interior. La inflorescencia de esta planta es preciosa, es rosada, intensa y puede perdurar mucho, mucho tiempo. Y además hay otros tipos de bromelias acá, hay Bilbergia nutans, hay Aegmea gamosepala, hay unas variedades de Neorragelia cariloniae rosadas, que son híbridos, en realidad son plantas que se cultivaron comercialmente para generar ciertas variedades. Entonces tenemos las tilancias y tenemos las bromelias, ambas son plantas epífitas. Ahora vamos a pasar a ver anturios. Los anturios son plantas de la familia de las araceas, ¿cierto? Acá tenemos un ejemplar, esto es Anturium pallidiflorum, es una planta nativa de Panamá, y lo que nos debería llamar la atención de este tipo de planta, al igual que de otros tipos de anturios de este tipo, es que la hoja está compuesta con una epidermis que está compuesta de estructuras micropapilosas. Estas estructuras micropapilosas son pequeños conitos que lo que hacen es reflejar la luz de forma horizontal. ¿Por qué generan estas estructuras? Básicamente porque así la planta puede aprovechar de mayor manera el potencial fotosintético de la luz que recibe. Si tú eres una planta que vive en la sombra de los árboles, en la sombra de los arbustos y además vives en un lugar que pasa constantemente nublado, cada rayo de luz es un recurso valioso. Entonces lo que hace la planta es generar estos conos que reflejan la luz hacia los costados y eso vuelve más eficiente la fotosíntesis. Con un rayo de luz consiguen la energía que quizás conseguirían normalmente una planta con 2, 3, 4, 5 rayos, quién sabe. Por otro lado, es muy habitual que los anturios generen un embés púrpura en la hoja, lo que normalmente produce una coloración por el haz mucho más oscura, ¿cierto? Por ejemplo, en este papilaminum nos vamos a dar cuenta de que esto es rosado, rojo, púrpura, y en este cristalinum, que es 100% verde, el embés es mucho más blanco. Mientras más púrpura es el embés, más café o oscuro va a ser la cara. Y en este caso, esto tiene diferentes interpretaciones. Hay gente que piensa que el sentido del embés púrpura es generar una estructura que haga fotosíntesis por el lado de abajo de la hoja para aprovechar más la luz, pero también hay personas que dicen que es solamente una forma de inducir que el color de la hoja sea más oscuro para que pueda hacer más fotosíntesis por el haz. La verdad es que no tengo claro cuál es la respuesta, pero lo que sí sé es que normalmente los anturiums que tienen textura de terciopelo son plantas que en realidad son semi-epífitas, porque este signo nos da una señal muy clara de que es una planta que nunca se expone a demasiada luz, o si no, no necesitaría este tipo de adaptación. Entonces, es muy probable que estas plantas crezcan en los árboles, pero en la falda del árbol, aprovechando el primer metro y probablemente no superando el primer metro de altura, para que, por un lado, consigan un alto drenaje en las raíces, pero la hoja no reciba demasiada luz. Las raíces de los anturium son bastante suculentas. Acá voy a agarrar un ejemplar que necesito trasplantar hace tiempo, está un poco a maltraer, pero quiero aprovechar para mostrarles un poco cómo se ven las raíces. Si se fijan, son muy gorditas y peludas. Y esto es así porque estas raíces retienen parte del agua que la planta usa para su fotosíntesis. Es una raíz que se asemeja un poco al velamen de las orquídeas, ¿cierto? Las orquídeas tienen
una capa que protege la raíz que le ayuda a absorber humedad ambiental. En este caso, estos pelos también sirven para usarse la superficie, no solamente para absorber humedad ambiental, pero es un hecho que las raíces de los anthuriums retienen mucha más agua que, por ejemplo, las raíces de los philodendros, que son plantas de la misma familia, Araceae. Y en general, cuando vemos Araceas, lo que nos debería llamar la atención es que son plantas que en general tienen relaciones súper circunstanciales con las superficies donde crecen. O crecen de forma riófita en la orilla de los ríos, o crecen dominando el sotobosque generando rizomas o troncos rastreros, o crecen de forma trepadora y en ese sentido tienen raíces totalmente adaptadas para usarse la superficie de los troncos y además desarrollan su potencial casi al 100% en la medida en que crecen. Ejemplos de esto muy característicos son las monsteras, ¿cierto? Las monsteras son casi exclusivamente trepadoras, es muy raro ver monsteras dominando el suelo. Los anthuriums están mucho más asociados al suelo en ese sentido. Y bueno, tenemos diferentes tipos de anthuriums, tenemos el que les había mencionado anteriormente, esto es Anthurium crystallinum, este es la madre de todos los anthuriums que tuve. Este ejemplar lo adquirí como hace unos 2 o 3 años, creció bastante bien, es uno de los anthuriums más resistentes por lejos y eventualmente lo he ido propagando. La forma en cómo lo he propagado es básicamente levantando la planta de la maceta, cortando el tronco por la parte inferior y el tronco lo dejo en una caja de propagación y de ese tronco eventualmente bajo condiciones de cultivo voy sacando nuevos ejemplares. Aquí podemos ver uno de los hijos de este, está sacando una hojita nueva, también es un Anthurium crystallinum, y este crystallinum es como la versión oscura, porque también hay una versión que es más clara, que es esta. Esta solo tiene una hojita, va a sacar una hojita ahora, pero esta es la versión completamente verde. De este solo tengo un par, del otro tengo varios, porque como les digo, pucha que lo he propagado. Acá arriba hay otro, acá abajo hay otro, hay bastante. Dentro de esta variedad de los Anthuriums aterciopelados está este ejemplar que es nuevo para mí. Este es un Anthurium Carla Blackiae y se supone que es nativo de Panamá, ¿cierto? En este caso es muy similar al Crystallinum, tiene una hoja un poco más alargada y la cruz es diferente en el centro. También la coloración de la hoja es diferente y se supone que la flor es diferente. Me ha parecido relativamente fácil. Yo adquirí este ejemplar que estaba bastante enfermo y en cosa de un mes ya me está dando una nueva hojita que por supuesto amo. Como pueden ver, eh, estas líneas que se denomina el esqueleto de la hoja son iridescentes, son relativamente plateadas, parece glitter. Y en este caso, este Carla Black tiene un esqueleto bastante brillante. Acá, como pueden ver, la estoy cultivando exclusivamente en suelo mineral, piedra pómez, que es un suelo muy drenante y que permite un riego bien cargado de fertilizantes sin generar daño en las raíces. Tenemos también Anthurium magnificum. Este es un poco más lento que el resto y ahora está a punto de sacar una hojita nueva. La hoja es levemente iridescente, ¿cierto? Este es un Anthurium magnificum verde. Hay una variedad que es más oscura y tiene un esqueleto mucho menos brillante. La hoja tiene un poquitito de forma de corazón y puede llegar a ser un monstruo. Este es uno de los Anthuriums que puede sacar hojas más grandes a largo plazo. Tenemos este que es uno de mis favoritos por lejos, que es, híjole, vamos a dejar esto acá, que es Anthurium pallidiflorum. Tuvo una flor hace poquito. Este ejemplar lo tengo hace un poco más de un año, pero tuvimos un accidente con él al principio. Y lo hermoso de este Anthurium es que es un Anthurium, bueno, súper epífito, exclusivamente epífito. La forma en cómo cuelgan las hojas nos da a entender de que esta planta nunca crecería en el suelo. Y de forma con hojas súper alargadas, lo que normalmente se puede asociar también a climas muy lluviosos, ¿cierto? Mientras más delgada es la hoja, más fácil puede correr el agua por él. También es aterciopelado, mucho más oscuro, o sea, mucho más claro, perdón, que los que vimos anteriormente. Y me dio una flor hace poco, intenté polinizarla, pero fallamos ahí en el proceso. En este caso, este tipo de Anthuriums lo estoy cultivando casi 100% en Musgo sphagnum, porque al ser epífitos, tienen raíces muy gruesas.
Tengo también un par de Anthuriums luxurian. Estos son diferentes ejemplares, tienen diferentes formas. Acá tenemos el clásico luxurian con la hoja más redonda, ¿cierto? Que tiene un tallo muy largo. Nunca he conseguido tener más de 2 hojas en este. Por algún motivo me bota la hoja constantemente, pero como les decía antes, yo los dejo ser. En verdad, no voy a, no quiero andar peleando con él. Y por acá tenemos otra variedad de Stanturium, pero que tiene una hoja muchísimo más puntiaguda y un verde un poquitito más claro. También está este, que es muy similar. Bueno, estas hojas se denominan hojas bulladas. Y las hojas bulladas se piensa que tienen su sentido porque ayudan a eliminar el agua. Cuando estas plantas crecen en climas que son muy, muy, muy lluviosos, llueve constantemente y si la planta recubre la hoja de agua todo el tiempo, puede por un lado colapsar, puede ceder y romperse el tallo, y también le cuesta más hacer fotosíntesis. Como es un lugar donde la luz siempre está tamizada por las nubes, cada segundo de fotosíntesis es importante y estas hojas bulladas ayudan a la planta a eliminar el exceso de agua. También es una hoja muy glaburosa, ¿cierto? Muy brillante, que contiene cierta cantidad de agua. Y también eso nos habla de que es una planta que de alguna forma prefiere conservar consigo una reserva de agua antes que vivir la fotosíntesis al día a día, si se entiende la expresión. Algo se me cayó, acá está. Ah, bueno, no sé si la van a poder ver. Pero acá tengo una tablita y en esta tablita tengo mis pequeños hijuelos de semilla de Tillandsia xerográfica. No creo que sea realmente visible en la cámara. Dan un minuto para volver a poner esto. Bien, como sea. Y siguiendo con los Anthuriums, tenemos, bueno, vamos a mostrarles este Anthurium papillamum que nos sacamos para que lo puedan ver en toda su dimensión. A este Anthurium le saqué la base del tronco hace como 6 meses. Y tengo una caja con varios tronquitos de este esperando por crecer. Así que le tengo todas las fichas puestas a que este año vamos a tener varios de este Anthurium. Hay uno que saqué de forma prematura, pero me arrepiento un poco porque debía haber esperado a que estuviera un poco más maduro antes de crecer. Tenemos Anthurium besiae, que es el primero que tengo, muy chiquitito. Vamos a ver cómo va creciendo. Este igual lo tengo hace tiempo, pero ha crecido súper lento. Y Anthurium forgeti. Este Anthurium le cayó un palo encima y perdió 2 hojas y además se dañó bastante, así que ahí se está recuperando. Era uno de mis favoritos, preciosos de la colección. Una particularidad es que estas hojas son peltadas, ¿cierto? El peciolo llega al centro de la hoja. La hoja, normalmente los Anthuriums tienen este tipo de peciolo que llega justo a este lugar que se llama sinus, el sino supongo que se dirá. Eh, Estos no, llega al centro de la hoja, es completamente peltada, lo que recuerda bastante a algunas peperomias. Y tenemos los Anthurium becci. Yo tenía un gran Anthurium becci hace unos meses y lo separé en varios hijos y ahora cada uno está creciendo por separado. No es tan fácil como llegar y sacarlos, pero les voy a mostrar un par para que se hagan una idea. Estos son parte de los hijos. Los Anthurium becci son plantas profundamente epífitas. Es muy raro verlos crecer en el suelo, a no ser de que sean suelos con pendientes que permitan que la hoja pueda colgar un poco. La hoja puede ser muy alargada, es relativamente bullada, también es una estrategia para eliminar el agua de la hoja. Es por lejos uno de los Anthuriums más elegantes que yo he visto, por la forma en cómo saca las hojas, cómo las desarrolla, cómo se van cómo van evolucionando con el tiempo. Aquí tenemos la madre, que le queda solo una hojita. Vamos a ver cómo va avanzando. En su momento llegó a ser bastante grande. Y bueno, hay varios ejemplares más chiquititos de esquejes que fui haciendo de esta planta.
Es una planta relativamente fácil de esquejar. Te diría que es de las más seguras, por lo menos. A mí me pasó bastante con los que salieron, que igual perdí hartos tronquitos que se me infectaron en las cajas de propagación y jamás se me ha infectado uno de estos Vechi. Es lejos uno de los más confiables de todos y, por otro lado, es un Anthurium 100% verde, lo que nos habla de que probablemente crece en zonas mucho más expuestas a la luz. Y vamos a ver si se me queda alguno en la cola. Bueno, hay varias reproducciones, pero son muy chiquititos aún para mostrárselos. De Clarinerbum, que también estuve separando. Aquí tengo un Anthurium peltigereum, que al igual que el Forgetti que les mostré anteriormente, también tiene hojas peltadas. Completamente verde, de una coloración verde oscura. Normalmente cuando yo veo un Anthurium de este color pienso que requiere más luz que los que son aterciopelados, ¿cierto? Tenemos a mi pesadilla, que es este Anthurium regale. Nunca he logrado tener más de una hoja en esta planta, recién botó la que tenía y ahora está sacando otra. Es realmente un Anthurium complejo. Aparentemente cada hoja le cuesta mucha energía y si es que no tiene energía suficiente para producir otra, va a consumir la energía atrapada en la hoja para generar una nueva. Y por otro lado tenemos los filodendros, ¿cierto? Y las monsteras, que también son parte de la familia de las Araceae. Una familia de plantas monocotilodonias que se caracteriza por su diversidad. Básicamente tú puedes caminar por países como Ecuador, Colombia, Venezuela, y en cada valle, en cada cerro, en cada río te vas a encontrar una variedad diferente, muy similar quizás a lo que viste en el pueblo anterior, pero levemente diferente. Son plantas que son polinizadas por escarabajos, o por abejas, depende un poco si es un filodendro o un Anthurium, y los frutos son comidos por aves, pero son comidos por aves pequeñas. Estas aves pequeñas no se mueven mucho y en general, como el fruto germina una vez que el ave lo deposita, digamos, ¿no? Siempre estas semillas son depositadas muy cerca de la planta madre, entonces no consigue gran espacio de distribución. Esto ha ayudado a que las plantas consigan una diversidad muy grande, un alto nivel de endemismo. En el caso de los Anthuriums, es una de las plantas más endémicas de los Andes centrales en Chile, y pasa lo mismo con los filodendros. Ambas plantas son plantas que me parecen muy interesantes porque se adaptan mucho a los ambientes y también porque son plantas relativamente resistentes, ¿cierto? Otro tipo de araceas son las alocacias. A mí personalmente no me llaman tanto las alocacias, no me gustan mucho. Las alocacias son nativas de Asia. La versión americana de las alocacias se llaman chantosomas y yo no tengo ninguna. Esta es una clásica alocacia, ni siquiera me acuerdo cómo se llaman. Pero me pasa con estas plantas que siento que tienen hojas demasiado delgadas y eso las hace mucho más frágiles. Un Anthurium es una planta con hojas mucho más robustas, que claramente nos habla de que si se llega a secar, no se va a deshidratar de un momento para otro. Con las alocacias es diferente. Y dentro del mundo de los filodendros tenemos, vamos a verlo ahora con el teléfono porque estos filodendros están muy agarrados al muro y no los puedo despegar como estoy despegando los Anthuriums. Aquí tenemos Philodendron elegans, uno de los filodendros trepadores más bonitos para mí porque sus fenestraciones son radicales, completamente abiertas. Como está muy cerca de la puerta, muchas veces me he echado una hoja, la he roto atrapada en la cuestión, pero bueno, son cosas que pasan. No todo puede ser perfecto. Acá hay un filodendro tapoense que está por aquí trepando, muy muy escondido. Monstera subpinata. Estos Philodendron camposportoanum están infiltrados por todos lados. En realidad hay cosas en las que de alguna manera ya perdí el control, ¿cierto? Philodendron florida, escondido por aquí. Más camposportoanum escondidos por allá. Philodendron maximum, uno de mis favoritos, que puede sacar hojas muy muy grandes. Lamentablemente las hojas son muy delgadas. Esta es una planta que no se daría bien como planta de interior porque se deshidrata muy rápido. Con más luz saca hojas bastante más grandes. Tenemos siempre unas monsteras pinatifías infiltradas por allí y por allá creciendo. Philodendron paraíso verde, una de las pocas plantas variegadas que me gustan. Se supone que es un ejemplar que se encontró en la naturaleza. En general
No soy fan de las plantas variegadas, sobre todo cuando son híbridos, y en este caso la tengo porque se supone que es un híbrido natural, pero no me toma mucho el tema de la variegación. Philodendron bicolor, bicolor por el color de su en vez, ¿cierto? Ya lo veíamos que esto puede funcionar para hacer fotosíntesis por el en vez de la hoja, pero también tiende a oscurecer la hoja en su totalidad, lo que permite que pueda atraer más luz. Un Philodendron trepador, Philodendron patriciae, siguen comenzando a crecer, es una de las plantas más nuevas que tengo. Espero que esto vaya creciendo bien con el tiempo. Muchos Verrucosum enanos infiltrados por aquí y por allá creciendo. Algunas filodendros que no sé qué son, que en su momento adquirí y estamos haciendo crecer. Scomifereum, conocido por sus peciolos muy peludos. Se supone que tienen nectarios florales acá, lo que permite que ciertos insectos puedan nutrirse. Este lo tengo hace bastante tiempo, es relativamente grande. Tenemos Philodendron bilietiae, ¿cierto? Este es uno muy bonito, lamentablemente este es un atractor de hormigas muy intenso, siempre veo las hormigas por aquí y por allá viviendo acá. De hecho tengo la sospecha de que crecen aquí en la maceta. Bueno, acá hay una mini Anzoni y más que nada lo que les quiero mostrar es que yo siempre ocupo las macetas para plantar varias cosas. Es raro que ocupe una maceta solo para una única planta. Este no se lo había mostrado. Este es un Anthurium. eh, Se me olvidó el nombre de este. A ver si alguien me lo puede comentar. Se me fue. Acá tenemos Linami. Este le saqué un pedacito hacia abajo hace poco del nudo y ahí está creciendo. Muchos esquejes por aquí y por allá de diferentes filodendros, alocacias, anthuriums, begonias. En general las begonias no las tengo acá porque las cultivo en las cajas de propagación. Esto es Taumatophyllum sprucianum, lejos uno de los Taumatophyllum más bonitos. Las hojas son compuestas y en la medida en que van madurando va sacando cada vez más partes. Se me olvidó cuál es el nombre para referirse a cada uno de estos tramos, pero es muy interesante ver la unión entre ellas. Es verdaderamente una planta muy elegante. También le dicen Philodendron goeldi, pero creo que es un Taumatophyllum. Este es un Philodendron McDowell, es uno de los pocos híbridos que tengo acá. Y es muy bonito porque tiene peciolos muy largos y la hoja queda suspendida en el aire y es súper vigorosa. Aquí vemos que está sacando una hojita nueva. Eso es un Philodendron eximium, es un Philodendron relativamente común, pero es hermoso, o sea, es uno de los que puede sacar hojas más grandes y la hoja es muy elegante, muy simple, pero bien pensada. En el fondo hay monsteras variegadas, están todas castigadas allá, pues también hay una Florida, Pedatum, eh, esto que le llaman, se me fue, bueno, Mexicanum, y bueno, las monsteras variegadas no me gustan mucho en general, siento que generan mucho ruido visual, prefiero mucho más la apariencia de algo que es casi 100% tonos de verde que la apariencia de algo tan blanco. En ese sentido, intento siempre generar como una sensación de sombras acá. Y además hay algunas cosas, hay Ripsalis, ¿cierto? Columneas, algunos helechos epífitos, muy poquititas alocacias, más Ripsalis, algunos cola de mono y las nepentes, que no están en su mejor momento porque a fin del verano tuve que propagarlas todas. Son plantas que requieren temperaturas relativamente elevadas para crecer y en ese sentido yo tomo la oportunidad. Si hace calor, las corto y pienso en el futuro más que pensar en el presente. Así que casi todas esas están o en terrarios o están en cajas de propagación. Bueno, ya estamos casi terminando con nuestro tour. Hay ciertas plantas que no les voy a mostrar, porque en realidad siento que no tiene sentido mostrarlas ahora, o son muy pequeñas, o están en estadios de desarrollos muy prematuros, o están en lugares difíciles de mostrar. Acá las plantas trepan utilizando la superficie del invernadero que está construida en fieltro asfáltico. Este papel es un papel hidrófugo que también es aislante, pero principalmente sirve como un tutor. Entonces es difícil mover las plantas de ese lugar. Por otro lado, ese papel, al ser negro, da una sensación importante, para mí por lo menos, que es esta sensación como de sombra y profundidad entre medio de las hojas.
Si yo ocupo puros maceteros negros o transparentes, esto incentiva esta sensación y me gusta porque pareciera que las hojas están flotando, que hay como una especie de cueva o oscuridad detrás de todo esto. Y vamos a dejar esas plantas para otro tour y también vamos a dejar para el próximo tour una serie de plantas que son las que viven en terrarios. El terrario es un ambiente tropical, también es una especie de invernadero de alguna manera, pero es diferente a este tipo de invernadero porque acá al haber puras plantas epífitas, yo puedo jugar bastante con el margen de riego. Puedo dejar que las cosas se sequen un poco, si todo se enfría, seco completamente, si todo está demasiado cálido, mantengo todo regado. En cambio, las plantas que viven en terrarios, que pueden ser musgos, helechos, pequeños tipos de pileas, peperomias, begonias, ¿cierto? Ciertos tipos de fitonias, son plantas de sotobosque, son plantas que viven en el suelo y es un suelo que se mantiene constantemente húmedo, plantas palustres también, ¿cierto? Plantas de acuario. Y a diferencia de estas plantas, dependen 100% del agua y de la homogeneidad de esas condiciones para vivir. En este sentido, estas son plantas bastante más resistentes, bastante más adaptables, funcionan mucho mejor que como plantas de interior. Y las plantas que vamos a ver en el próximo tour son todo lo contrario, son plantas difíciles, pero también son plantas tropicales, que viven en un mismo mundo, pero unas viven arriba y las otras viven abajo. Así que vamos a dejar eso para el próximo tour. Y nada, espero que les haya gustado, espero que les haya sido útil. Si tienen preguntas, si tienen dudas, si tienen correcciones o comentarios, por favor, pónganlos acá abajo y nos vemos en la próxima. Espero que les haya gustado. Saludos.